Hola a todos y todas, bienvenidos a WeBalloon, el programa de conversaciones con sentido que llevamos con mi amigo David Chagistá. Hoy tendremos con nosotros el privilegio de tener a Ketan Raventós. Ketan es meditador, terapeuta y formador con más de 30 años de experiencia en procesos de autodescubrimiento y sanación emocional. Ketan estuvo años viajando por el mundo y vivió 8 años en la comunidad de Osho en la India. Y es autor del libro Sanar el corazón, despertar el maestro interior y sanar las heridas emocionales. Adelante. Bienvenido a WeBalloon, Ketan, es un auténtico lujo tenerte con nosotros. Encantado de estar aquí y compartir con vosotros, Xavi. Muy bien. Ketan, me gustaría conocer, así para disparar primero y para que la gente te pueda conocer un poco mejor, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes en tu vida? Bueno, te puedo decir, ahora me vienen 2 cosas que realmente me han marcado toda la vida y que gracias a eso soy la persona que soy en este momento. Lo primero es, empecé a viajar muy jovencito, a los 16 años, y, y durante muchos años, la mitad del tiempo, era fotógrafo y entonces viajaba por todo el mundo, ah, con la excusa, vamos a decir, de hacer fotos, aunque las fotos era la forma de sufragarme el recorrer el mundo, ¿no? Entonces, eso realmente fue lo que me ayudó a despertar, es decir, desde muy joven coger una mochila y recorrer el mundo. Eran unos años que era raro ver a españoles, por ejemplo, viajando por África o por Asia o por Sudamérica. Yo era muy jovencito, empecé con 16 años y esto fue más o menos unos 10 años o 9 años. Y después de uno de estos viajes, ya yo había ido varias veces a la India. El segundo hecho más importante fue encontrarme con la comunidad de Osho en la India, donde inesperadamente, pues bueno, me quedé a vivir 8 años y eso me formó como persona, me ayudó a conocerme, a aprender a meditar, me introdujo en el mundo también terapéutico. Entonces, estos 2, vamos a decir, hechos, sin duda son los más importantes, que fíjate que no son unos hechos puntuales, sino que duran muchos años, ¿no? Porque luego con la comunidad de Osho estuve 8 años viviendo, ¿no? Entonces, estos 2 hechos, digamos que son las 2 cosas más importantes que me han pasado. ¿Y el tercero? Si tuvieras que decir alguna cosa más. Bueno, luego han pasado muchas cosas muy importantes, pero no sabría decirte cuál es la más importante, ¿no? Eh, Puedo decirte pues que conocer a mi pareja actual, que llevamos 13 años, sin duda ha sido una de las cosas más importantes y mejores que me ha pasado en la vida. Entonces podríamos incluir a Laura, mi pareja, en estos 3 hechos o 3 acontecimientos importantes. Muy bien. No puedo evitar, ahora que cuentas estos 3 hechos, el hacer una referencia a Osho, que lo consideras un maestro y que es una persona que tiene muchos contrapuntos y habrá mucha gente, muchos lectores, hay muchos oyentes que probablemente no habrán pues visto la serie de Netflix sobre Osho o la película que dan en Filmin, y es un personaje que genera mucha adhesión, pero también al mismo tiempo mucha gente contraria, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es la opinión que a ti te ha merecido pues, toda esta convivencia durante tantos años en la comunidad de Osho? Bueno, lo primero es que yo puedo entender que si tú no lo has conocido directamente y lo que sabes pues es
haber visto un documental que para mí está muy sesgado y que no refleja realmente lo que vivimos, ¿no? Entonces puedo entender que si alguien solamente tiene esa información, tenga una visión, como tú dices, ¿no? Pero claro, yo tengo una visión directa. Yo he estado 8 años viviendo en esta comunidad que te puedo asegurar que era el lugar más increíble que he conocido, y he viajado por todo el mundo y podría haber estado en cualquier otro lado del mundo durante muchos años, pero lo que se estaba viviendo en esta comunidad, y ya no era solamente Osho, sino lo que vivíamos en esta comunidad, era algo extraordinario. Y es algo que tampoco lo he visto repetido en ningún otro lugar del mundo, luego, ¿no? Y te puedo decir que todos los que vivimos esa etapa estamos profundamente agradecidos. Y nuestra vida no sería lo que es sin esa experiencia maravillosa, realmente, que esa oportunidad que la vida nos dio de compartir con gente rebelde de todo el mundo en un lugar donde había muchísima creatividad, donde se estaba haciendo un trabajo interior muy profundo y donde había gente muy bien preparada. Entonces, se juntaron como un cúmulo de cosas. Yo te hablo de mi experiencia en los años 90, ¿no? Sí. Se juntaron un cúmulo de cosas que el lugar era irresistible. Realmente te lo puedo decir porque yo pasaba por allá de viaje con la intención de quedarme 2 días y me quedé 8 años. Y me quedé 8 años porque lo que estaba viviendo y recibiendo ahí no lo podía encontrar en otro lugar del mundo. Por eso me quedé tanto tiempo, ¿no? Porque ahí, cuando la gente habla de Osho, muchas veces habla, bueno, primero de la visión un poco de la filosofía oriental, de que estamos conectados a esta gran conciencia. Muchas veces hablan del amor y del tantra y de la conexión. Muchas veces lo vinculan con la sexualidad, muchas veces una sexualidad más abierta y más despierta. Muchas veces hablan de las meditaciones activas, esa música en donde te dejas llevar y flotas por... ¿Era todo esto lo que se vivía en la comunidad? ¿O qué era lo que verdaderamente conecta, hace que estuvieras 8 años y que tuvieras esta sensación de haber sido el lugar más maravilloso por el cual nunca has pasado? Sí, sí, realmente lo siento así, que nunca he estado en un sitio donde se pudiese vivir la vida con tanta alegría, plenitud y profundidad, y con gente tan hermosa y tan creativa. Todo lo que has dicho es verdad. Una cosa, claro, resumir a Osho es imposible, ni siquiera en una hora, ¿no? Pero Osho, la propuesta de Osho era muy atrevida. Ten en cuenta que él en los años 70 fue el primer maestro espiritual, si quieres llamarlo así, que se dio cuenta que para crecer teníamos que crecer en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y entonces él, a pesar de que lo criticaron mucho, te estoy hablando de los años 70 en la India, Sí. él ya dijo que parte de nuestro crecimiento también era el mundo de las relaciones, de la sexualidad, de la intimidad, ¿no? Y esto que hoy nos parece tan obvio, ¿no? Te puedo asegurar que en los años 70 no era nada obvio, es más, era algo como que se veía como algo escandaloso. Entonces la gente distorsionaba, pensaba que aquello era el desenfreno, y nada que ver, nada que ver. Osho proponía que trajésemos conciencia a nuestra forma de relacionarnos, eh, pero también a las relaciones íntimas, ¿no? A cómo nos relacionamos con las mujeres, con los hombres. Y entonces fue el que propuso, pues, también mucho propuestas de Tantra, que en esa época eran una cosa muy revolucionaria, pero hoy puedes ver en España está lleno de propuestas, y casi todas estas propuestas son hijas de los formadores de aquella época. Te lo digo porque los conozco a casi todos, ¿no? Mm. Entonces, claro, Osho fue un hombre muy adelantado a su época.
¿no? Vamos a decir, estaba 40 años adelantada a su época y muchas cosas que en su momento parecían como muy escandalosas o muy atrevidas, ¿no? Hoy día yo te puedo asegurar la mayoría de las cosas nos parecen muy razonables, ¿no? Sí. Ah, Y ahí, ¿qué tal? Claro, cuando ves la serie de Netflix, en cambio te muestran como el contrapunto de esto, ¿no? Porque te muestran la comuna que hizo en Oregón, en donde aparecieron envidias, ambiciones, bueno, lo peor del ser humano, ¿no? En esa lucha con la comunidad y un Osho muy pretencioso, lleno de joyas y de Rolls Royce y estas cosas. Entonces, y en cambio, por lo que tú dices, parece como que en la comuna era todo lo contrario, ¿no? Que era encontrarte con tu voz interior, con tu autoconocimiento, con el amor, con el corazón, la conexión con el corazón. Entonces, ¿cómo explicarías esto? Ya has dicho un poco que la serie estaba muy sesgada o muy condicionada, pero realmente ahí se ve como un contrapunto, ¿no? primero de todo, aclararte que yo no estuve en Oregón en la etapa esa, sino que yo estuve en otra etapa en la India, ¿no? Que era otra cosa, era diferente, ¿no? Em, pero claro, es que a veces pensamos que en la espiritualidad no van a aparecer, eh, vamos a decir, ciertos rasgos del ser humano. Y, y claro, lo que pasaba en la comunidad de eso es, ahí se podía vivir todo. Entonces, en este caso concreto que tú me comentas, bueno, pues vamos a decir, la secretaria de Osho, aprovechando que él estaba en silencio durante unos años, ella, vamos a decir, eh, tuvo como mucha atracción al poder y de alguna forma esta mujer intentó crear como una religión del mensaje de Osho, ¿no? Lo cual te digo, fue una bendición, porque gracias a eso Osho pudo destruirla y no es que él lo hiciese, sino que él en un momento dado empezó a hablar y él empezó a decir, bueno, no me habéis entendido lo que yo comparto con vosotros, porque lo último que yo quiero es que se convierta de mi mensaje una religión, ¿no? Entonces, eso introdujo toda una serie, como una especie de rebelión interna en la comunidad. Piensa que son comunidades de miles de personas, entonces ahí pasa de todo, ¿no? Y eso fue muy interesante porque el hecho de que se crease, vamos a decir, una religión cuando el maestro está vivo, eso nos ha ahorrado de que se cree una religión cuando el maestro muere, que es lo que ha pasado con todas las religiones, ¿no? Entonces, gracias a eso, que pues, algunas personas lo ven como algo malo y yo lo veo como algo bueno, eh, no se puede crear ahora una religión alrededor del mensaje de Osho, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se hizo y él mismo se ocupó de destruirlo, ¿no? Vale. Y de enseñarnos qué es lo que él no quería que se hiciese con su mensaje, ¿no? Entonces, eso para mí es una enseñanza increíble, ¿no? Porque si te fijas, todas las otras religiones, claro, como el maestro ha muerto, ahora ya no hay la posibilidad, ¿no? Sino que hay un grupo de discípulos que utilizan las palabras del maestro para crear unas jerarquías y para crear, digamos, unas estructuras de poder, ¿no? Con el mensaje de Osho no se puede hacer esto, ¿no? Se intentó hacer cuando él estaba vivo y estaba en silencio y eso se destruyó, afortunadamente, y ahora eso no se puede hacer. Entonces, para mí eso es una enseñanza y una muy buena noticia. Muy bien. ¿Qué tal? He tenido ocasión de leerme tu libro, tu último libro, Sanar el corazón, despertar el maestro interior y sanar las heridas emocionales, que lo recomiendo muchísimo a todos los oyentes, pues es un libro que te llega profundo y que me ha encantado. Y también he tenido ocasión de escucharte en diferentes espacios en donde has podido hablar y tu mensaje, y es uno de los temas principales que me gustaría tocar hoy. Y es un tema que me genera muchas dudas y tengo ganas de que me ilustres un poco y me ayudes
a dirimir en estas luz. Hablas siempre, continuamente, ¿qué tal?, de conectar con la voz del niño interior o la voz del ser y hablas de sacarte la sombra, o tú le llamas las corazas, ¿no? Y sacarte las corazas, es decir, ese niño interior que durante la infancia está muy conectado, hablas mucho de amor y de libertad, con el amor y la libertad, que en un momento dado se cubre de corazas, que tú lo vinculas mucho a la mente que llena de corazas y pierde la conexión con esa voz de ese niño interior, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, la primera es si verdaderamente existe esta voz interior que nos guía, o quizá el matiz sería, porque es una pregunta que me ha ido saliendo, o si más que una voz es un estado que uno tiene cuando se libera de las corazas, que es un estado que le permite fluir con libertad y con amor, ¿no? Y es un estado que le permite volver a fluir de manera natural. O es una voz que si la sabemos escuchar nos va guiando por donde nos tiene que llevar. Bueno, es que no es exactamente esto lo que yo explico en el libro. Tú lo has explicado de una forma, pero las personas que nos escuchen se pueden hacer un poquito de lío, ¿no? Am, vale. Primero de todo, la voz del guía interior y la voz del niño interior son dos energías diferentes. No estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, quizá podríamos empezar a aclarar un poquito de qué estamos hablando, ¿no? Fíjate, cuando venimos al mundo, venimos completamente abiertos, ¿no? Y además somos muy frágiles y dependientes. Esa es la realidad de todos nosotros, ¿no? Y nos encontramos con lo que nos encontramos, la situación donde hemos nacido, familiar y el entorno, ¿no? Entonces, todos, para protegernos, tenemos que crear lo que llamamos una coraza, ¿no? Esta palabra que es coraza no tiene muy buena prensa, pero en realidad no es algo malo. Es la personalidad o el personaje que hemos de crear Que para mucha gente le adaptar. llama ego, puede ser que mucha gente le también... También lo podemos llamar ego, que tampoco tiene muy buenas connotaciones. Entonces yo te lo explico de otra manera, ¿no? Es la personalidad que hemos tenido que crear para adaptarnos a la sociedad, ¿vale? Te puedo decir una cosa, sin esta coraza tú y yo no estaríamos hablando. La mayoría de nosotros estaríamos en un hospital psiquiátrico, no habríamos sobrevivido. Entonces, esa coraza no es algo malo, es la protección que tuvimos que desarrollar desde muy jóvenes para adaptarnos al mundo, ¿vale? Bien, esta coraza que nos ayudó y nos protegió para adaptarnos a la realidad que nos tocó vivir, luego con los años se acaba convirtiendo en un problema. ¿Por qué? Porque me desconecta de quien yo soy realmente y me desconecta de la vida del otro, ¿vale? Entonces, esa personalidad tiene una función, vamos a decir, pero luego puede ser muy limitante, ¿no? Entonces, a medida que pasan los años, podemos ir viendo que ese personaje que hemos creído, esa personalidad, esa coraza, nos limita mucho porque nos desconecta de quién somos. De hecho, muchas veces ni siquiera sabemos quién somos porque estamos tan identificados con el personaje que hemos creado que no nos damos cuenta que no somos eso, ¿vale? En palabras de Cartol o en un lenguaje parecido es como nos identificamos con el ego y no nos damos cuenta que nosotros no somos eso, ¿no? Y eso genera mucha confusión y muchas dificultades a la hora de relacionarnos, a la hora de conectar con nuestra energía y con nuestra creatividad, ¿no? Sobre todo eso va a generar muchos problemas a la hora de crear una relación de pareja, ¿no? Porque ¿qué clase de relación de pareja puedes tener desde tu corazón? Una máscara con una máscara, una coraza con una coraza, ¿no? Esto no hace falta ser muy inteligente para darte cuenta que va
a ser muy decepcionante, ¿no? No va a haber verdadera intimidad y verdadera conexión, ¿vale? Bien, entonces todo el mundo esto lo puede entender, ¿no? La coraza me ayudó a sobrevivir, pero llegado a un punto se convierte en una limitación en mi vida. Bien, vale. Entonces, ¿cuál es el problema de desprenderme de mi coraza? Primero, que muchas veces ni siquiera me doy cuenta de que yo no soy esa coraza, ¿no? Y segundo, es que en el momento que me desprendo de mi coraza, me voy a poner en contacto con mi mundo interior. Es decir, con mis miedos, con mis heridas, con mis inseguridades, con mi trauma, Con mi vulnerabilidad. con mi vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ponerme en contacto con esto nos da miedo, ¿eh? Esa es la razón por la cual nos mantenemos muy cerrados, muy protegidos, ¿no? Y nos gustaría abrirnos, pero la dificultad es que si me abro me voy a poner en contacto con todo esto que hay dentro de mí que me produce miedo, vamos a decir, ¿no? Claro, esto tiene mala solución porque no hay más remedio. Si quiero intimar conmigo y si quiero intimar con el otro, con la pareja, con los hijos, con los amigos, vamos a decir, necesito despojarme, abrirme, ¿no? Desprenderme de esa coraza cuando quiero tener esta conexión profunda con los demás, ¿no? Muchas veces queremos abrirnos, pero no podemos, ¿no? Y esto es, vamos a decir, lo más común, ¿no? Por eso hay tanta insatisfacción en las relaciones de pareja, ¿no? Porque por un lado hay un gran anhelo de intimidad, de conexión, y por otro lado una dificultad muy grande para podernos abrir. Y ahí, ¿qué tan? Es decir, una vez eres capaz de sacarte las corazas y conectar con tu esencia o con tu niño interior o con tu Es que esto, Xavi, vulnerabilidad. perdona que te corte, no es así. Vale. No es una vez que consigues. Hay momentos en la vida que te puedes abrir y eso no significa que te has desprendido de tus corazas. Simplemente que en ese momento, por ejemplo, si tú te sientas en una montaña a ver una puesta de sol y no hay ningún ser humano, seguramente te vas a poder abrir, ¿no? Pero en el momento que empiecen a llegar otros seres humanos, ¿no? ¡Prum! Tus mecanismos de defensa se van a activar, ¿vale? Entonces, abrirnos no significa habernos desprendido de nuestra coraza, ¿no? Significa que en un contexto, con una persona en particular o en una situación, por eso nos gusta tanto ir a la naturaleza, porque en la naturaleza nos es mucho más fácil abrirnos, ¿no? O Cuando abrirnos, estamos... ¿qué tan? Me gusta la expresión esta que utilizas de abrirnos y cerrarnos, ¿no? Y el abrirnos quiere decir abrirnos a sentir con el corazón, abrirnos a ser vulnerables y a poder estar ahí presente, sintiendo intensamente lo que sucede en aquel momento. Sí, pero puede ser intenso o puede ser absolutamente silencioso y tranquilo, ¿no? Abrirnos significa ponernos en contacto con nuestro universo interno, ¿vale? Entonces, generalmente hay una idea muy fantasiosa de lo que es abrirnos, porque pensamos que abrirnos es una experiencia muy agradable y glamurosa casi, ¿no? Pero realmente cuando tú te abres a tus bajos fondos. Sí, te abres también a tu luz y a tu corazón, pero también te abres a tus heridas, a tu sombra, a tu enfado, a tu trauma, a todo lo que hay dentro de ti, ¿vale? Entonces, abrirse no es necesariamente una experiencia agradable, ¿no? Más bien es una experiencia que nos da miedo abrirnos, ¿no? De ahí la dificultad que tenemos de abrirnos realmente. Y por eso te decía, no es algo que uno se desprende de sus corazas y ya está. No, quizá me puedo abrir contigo un ratito en esta charla, ¿no? Pero eso no significa que el resto del día pueda estar abierto, ¿no? No lo sé.
depende, si llega mi vecino enfadado, no sé, gritándome, pues lo más probable es que haya algo en mí que se cierre, ¿no? O si veo las noticias y empiezo a ver la guerra de Ucrania, pues como hay algo que ahí me duele, pues puede ser que en ese momento haya una contracción y algo en mí se proteja, ¿no? Entonces, eso no es tan fácil como ya estoy en contacto con mi esencia, no. Hay momentos que algo se afloja y me puede abrir, ¿no? Y eso va a durar un tiempo, no sé cuánto, y luego la propia energía se va a recoger o se va a cerrar, ¿no? Cuando haya un peligro. El peligro no es necesariamente afuera, el peligro es ponerme en contacto con algo que sea doloroso interno, ¿no? Si estoy viendo unas imágenes de la guerra de Ucrania y veo algo que me sobrecoge, a lo mejor me pongo en contacto con dolor, ¿no? Y entonces hay algo en mí que instintivamente ¡pum!, se cierra porque es demasiado doloroso e incómodo sentir eso. Vale. Es algo que no pensamos, es algo que nos ocurre todo el día, ¿no? Es algo mecánico, vamos a decir. Y te vas abriendo y cerrando continuamente a lo largo del día. Y Y quizás de lo que por se trata supuesto, es de estar, cuanto más tiempo podamos, estar más abiertos y conectados con nuestro corazón, que más que cerrados y en nuestra coraza. sí, pero también tengo que decirte que hay situaciones que lo más apropiado es protegerse, ¿no? Si tú tienes por la calle, viene una persona que te quiere invadir o te quiere hacer daño de alguna forma, ¿qué pasa? ¿Que tienes que estar abierto? Sí, oiga usted, no, tienes que protegerte, ¿no? Entonces, hay situaciones en la vida que necesitamos protegernos y es lo adecuado, vamos a decir. Pero, ¿qué tipo de relación puedes crear con tu mujer, con tus hijos, con tu padre, con tus amigos, si estás siempre cerrado? Y ahí es decir, al final, estar abierto cuando abres, eh, por un lado, nos comentas que entras en contacto con tu vulnerabilidad y por tanto ahí puede haber dolor, tristeza, dificultad y tal, pero por otro lado, hablas mucho en el libro de estar en contacto con tu esencia, espontaneidad, naturalidad, con amor y libertad, ¿eh? Un poco cómo se mueve un niño, ¿no? Entonces, por un lado, estar abierto, pues parece que verdaderamente vives conectado con el corazón, pero no necesario, es decir, pero por otro lado, puede haber mucho dolor y mucho sufrimiento y porque entras en otra vez la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es decir, ahí cómo nos tenemos que abrir? Y hay que aceptar que vamos a sufrir y hay que aceptar que vamos a estar ahí para poder verdaderamente conectar con el amor y la libertad. O sea, cuando tú te abres a todo tipo de experiencias, no solamente experiencias agradables, sino también experiencias incómodas o desagradables. Esa es la dificultad. Queremos abrirnos, pero no queremos sentir dolor, no queremos sentir inseguridad, no queremos sentir miedo, ¿no? Pero no es posible, ¿no? Abrirse significa ponerte en contacto con tu energía, con lo que hay, ¿no? Con lo que es agradable y con lo que no es agradable. Entonces, para crecer y para conectar con la vida, necesitamos abrirnos, ¿no? Pero no porque sea algo moral, sino porque si yo vivo encerrado en una trinchera, muy acorazado, mi vida es muy limitada, ¿eh? Ya no digo que esto esté mal, simplemente nuestra vida es muy limitada, ¿no? Entonces, si tú quieres conocerte, si tú quieres intimar, si tú quieres, tienes que abrirte, ¿eh? Y eso significa abrirte a la vida y abrirte a ti mismo, ¿no? Y Sobre todo abrirte a obviamente sentir, ¿no? A sentir desde el a corazón. sentir, exactamente, a sentir lo que hay, ¿no? Sí. Entonces, claro, el proceso de abrirnos conlleva el aprendizaje de aprender a sostener nuestro mundo interno, aprender a sostener nuestros miedos, nuestras carencias, nuestro dolor, nuestro trauma, ¿no? Sí. Es aprender a estar con lo que hay en nuestro mundo interior, ¿no? Lo contrario es, yo no quiero sentir estas cosas incómodas que hay dentro de mí,
y giro mi vida en torno a huir de mí mismo, ¿vale? Eh, Eso no es que esté mal, pero es que es agotador, ¿no? Si siempre tienes que estar evitando tu mundo interno, tienes que estar constantemente anestesiándote, tienes que estar siempre muy ocupado para no sentirlo, tienes que estar siempre haciendo algo para escapar de ti, ¿no? Eso es muy, aparte de agotador, te impide crecer y conocer quién eres tú en verdad. ¿Y ahí qué tal? Yo lo que veo muchas veces es que en las situaciones contigo mismo o en las relaciones que tienes con otros, muchas veces solo de esta conversación que estamos teniendo, por ejemplo, yo puedo estar sintiendo cosas muy diversas y muy variadas a lo largo de toda la conversación. Y a veces ahí se están dando 10 tipos de emociones diferentes que están ahí presentes y no solo, es decir, no lo veo muchas veces solo como que estoy abierto o cerrado, ¿no? Sino que de repente en cada pensamiento, en cada idea, en cada cosa, se me despiertan emociones diferentes, sentimientos diferentes y veo mucha heterogeneidad en mi respuesta emocional o sentimental, en la interacción con alguien. Eh, y, mm, y por otro lado también veo la mente, ¿no? Por allí también metiendo muchos pensamientos, ¿no? Y veo muchos también voces. Alguna vez hemos hecho una vez hicimos una entrevista con un experto en diálogo de voces, ¿no? Que él un poco lo que nos contaba es que continuamente tenemos voces que compiten entre ellas, ¿no? Y que personajes que se hablan, diferentes personajes que tenemos dentro nuestro, ¿no? Motivaciones distintas. Y entonces ahí tienes un montón de voces hablándote que al mismo tiempo producen un montón de emociones y de sentimientos. Sí, Si pero tú te intentas todo, aclarar en ese magma, ¿no? Entonces, ¿cómo encaja sí, todo esto con lo que tú nos estás contando? vale. Mira, una cosa es las activaciones que podamos tener tú y yo en una charla como esta, donde es un espacio, vamos a decir, bastante seguro, ¿no? Pero tú imagínate que, yo qué sé, yo ahora me enfado contigo y te empiezo a gritar, ¿no? Sí, Esto seguro que te activaría un montón de cosas, ¿no? sí, O si tú lo hicieses conmigo, ¿no? Es decir, en una conversación como la que estamos teniendo, eh, no hay mucho lugar a activaciones profundas, ¿no? Sí, hay matices, ¿no? Pero es en la vida, ¿no? En la convivencia, ¿no? En las relaciones interpersonales, en la relación de pareja, en la relación con las figuras de autoridad, ¿no? Donde hay las activaciones profundas, ¿no? Entonces, es ahí donde realmente eh, entramos en contacto con nuestra vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, eh, mm, tú puedes tener una conversación conmigo, por ejemplo, ahora, pero si después, a la hora, después de cenar, pues te vas con tu pareja y haces el amor, en esa conexión con tu pareja, te vas a entrar en lugares íntimos profundos, ¿no? Ahí se va a despertar tu espacio de vulnerabilidad. En esas situaciones, ¿no? Que van más allá de, vamos a decir, de una conexión entre dos mentes, ¿no? O una conversación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú conectas íntimamente con otro ser humano, sexualmente con otro ser humano, te estás abriendo mucho, ¿no? Te estás poniendo en contacto pues con tus necesidades, con tus carencias, con tus inseguridades, con tu miedo al rechazo, ¿no? Con tu miedo al abandono, con el miedo a lo mejor no estoy a la altura, ¿no? Con un montón de cosas, ¿no? En ese encuentro, ¿vale? Ahí es realmente en ese tipo de situaciones donde la vida nos va a poner en contacto con nuestra vulnerabilidad. A menos que, vamos a decir, tú no quieras sentir nada y entonces te comportes como un robot sexual. Vamos a decir, ¿no? Entonces te disocies de tu mundo emocional y simplemente aquello se convierta en una gimnasia, ¿no? Pero incluso aunque eso se convierta en una gimnasia, ¿no? Dentro tuyo van a estar pasando un montón de cosas y en la otra persona con la que estás, ¿no? Le van a estar sucediendo también un montón de cosas.
¿no? Entonces, las corazas, de alguna manera, ¿qué tan son estas protecciones que nos armamos para evitar conectar con la vulnerabilidad, ¿no? O para protegernos ante la vulnerabilidad y que tienen un rol en un momento dado, pero que si no nos desprendemos de ellas, nunca llegamos a la vulnerabilidad y por tanto a la intimidad y por tanto Vale. al corazón. La coraza lo que hace es que te desconecta de tu cuerpo emocional, ¿vale? Eh, entonces, en realidad la palabra desprendernos genera confusión. En realidad, cuando sentimos que hay una coraza, lo que hemos de hacer es darnos el permiso de sentir el miedo que hay detrás de la coraza. ¿Sabes? Eso nos va a llevar directamente al asunto. Porque si tú piensas en términos, me tengo que desprender esta coraza, esto es una cosa muy intelectual, ¿no? Eh, pero si tú piensas, oye, eh, detrás de esta coraza, ¿cuál es el miedo que hay? Eso te lleva directamente a lo que tú necesitas revisar, ¿no? Entonces, más que pensar que hemos de desprendernos de nuestras corazas, creo que ayuda más pensar, necesito entrar en contacto con eso que hay detrás de la coraza. Y siempre hay miedo. Necesito entrar en contacto con esa inseguridad, con ese miedo, con ese temor, con ese dolor que hay detrás de esta capa de protección. Muy bien. Y ahí, ¿qué tal? Es decir, a veces cuando leo y os escucho a gente como tú que venís con tanta influencia oriental, el concepto de mente es un concepto que muchas veces lo abordáis, tú no tanto, pero otra gente también lo aborda muy en negativo. Es decir, la mente como ese creador de corazas que nos desconecta del corazón nos desconecta de la vulnerabilidad, ¿no? Pero muchas veces la mente en su evolución, desde la infancia, la adolescencia y tal, es alguien o es algo que, no, que verdaderamente también, si se sabe adiestrar bien y aprendemos a pensar bien y a pensar con criterio y con sentido común y con aprovechar nuestro intelecto y siendo, poniéndolo conciencia a nuestra mente y todo esto, la mente también es algo muy positivo para la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu visión ahí sobre la mente? La mente es una herramienta hermosa cuando está bien utilizada. Y sobre todo cuando la mente está al servicio del corazón, es una herramienta maravillosa, ¿no? Pero vamos a decir, cuando se habla de una forma negativa de la mente, se refiere lo que se intenta decir es que a veces la mente se convierte en una coraza para evitar sentir nuestro mundo interno. Es ahí, ¿no? Que cuando la mente es una herramienta hermosa cuando está bien utilizada, pero también puede ser muy limitante, ¿no? Cuando no está bien utilizada. Entonces, ¿por qué sucede esto? Fíjate que nuestro sistema educativo está enfocado en nutrir la mente, ¿no? Todo el sistema educativo está en la mente. Y a ti te han dicho alguna vez, a lo largo de todos los años que has pasado formándote y estudiando, ¿a ti alguna vez alguien te ha dicho, escucha tu corazón, escucha tu verdad, observa lo que sientes? La realidad es que el sistema educativo nos ha hecho analfabetos emocionales, Mm, pero totalmente analfabetos emocionales, ¿no? Porque ni siquiera se considera que puede ser importante conocer nuestro mundo emocional, ¿no? Pero vamos a ser honestos, no sé, la física puede ser muy interesante,
pero puedo vivir perfectamente sin conceptos de física y química. Pero mi vida, si yo no conozco mis emociones y yo no sé abordar adecuadamente mis emociones, mi vida va a ser muy caótica, mm, ¿no? Entonces, por eso te digo, cuando se habla mal de la mente, un poquito lo que se trata de transmitir es que se le ha dado demasiado protagonismo a esa parte de nuestro ser, que es muy importante, no lo voy a discutir, ¿eh? Pero muchas veces ha sido en detrimento de nuestra intuición, de nuestro cuerpo emocional, de nuestro sistema nervioso, de otras dimensiones, ¿no? Que son tan importantes como la mente. Y hay que tal, bajándolo un poco aún, ahora estaba pensando en por ejemplo, en el caso de un amigo íntimo que tengo que a día de hoy se está separando. Y bueno, está pensando seriamente en separarse, ¿no? Y el otro día hablaba con él y me hacía una exposición, es un tío inteligente, y me hacía una exposición de las cosas que veía que no funcionaban, las que iban bien, el típico balance de cosas que van bien, cosas que van mal, y sí que hablaba de emociones y de sentimientos, y aquello era muy complejo, ¿eh? Como todas las relaciones, había muchas cosas que él estaba teniendo en cuenta, y yo me preguntaba, porque él me hablaba de emociones y de sentimientos, de cosas que él siente, ¿no? Pero me preguntaba hasta qué punto verdaderamente estaba conectado con su cuerpo emocional, como tú dices, ¿no? Pero él siente que sí. Y entonces, hay un cuerpo emocional también que está como en un nivel más profundo, y hay veces que pensamos que sí que estamos conectados con nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra tal y cual, pero quizá no nos estamos abriendo a lo profundo, a la vulnerabilidad profunda de entender lo que hay en el fondo. No, no sé, es una duda que me salió el otro día hablando con este amigo mío. Hombre, cuando una persona se está separando, naturalmente que estás sintiendo cosas, ¿no? Tienes que estar muy congelado. A algunas personas están muy congeladas emocionalmente, eso se llama shock, ¿no? Y ante ciertas situaciones no sienten nada, ¿vale? Eh, pero vamos a decir, lo normal o lo habitual es que cuando uno está en un proceso de separación, pues sienta muchas cosas, ¿no? Puedes sentir momentos de tristeza, puedes sentir momentos de enfado, puedes sentir momentos de fracaso, ¿no? De decepción, puedes sentir momentos de miedo, me voy a quedar solo, no voy a encontrar a nadie más. O sea, el cóctel de cosas, ¿no? Que una persona, un hombre, una mujer siente en un proceso de separación es muy grande, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté realmente en contacto con la profundidad de ello. Puedes estar en contacto con mucho enfado, con mucha tristeza, pero no quiere decir que estés en contacto con toda la profundidad. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando hay un proceso de separación, eh, eh, vamos a hablar, un proceso de separación donde entre dos personas que han vivido algo importante, ¿no? La separación, la ruptura nos va a poner en contacto con nuestras heridas más antiguas. Entonces vamos a entrar en contacto con nuestra herida de abandono. Pero esa herida de abandono estaba dentro de ti mucho antes de que tú conocieses a esta persona, ¿no? O vas a entrar en contacto con tu herida de desvalorización, ¿no? Pero esa herida de desvalorización estaba dentro de ti mucho antes de que tú conocieses a ese hombre o esa mujer, ¿no? Pero esa ruptura o esa situación donde la relación se está deteriorando nos va a poner en contacto con esas heridas. Eso va a generar muchísimo dolor, a veces muchísimo enfado, ¿no? Por eso, todos sabemos que las personas ante una separación a veces se comportan de una forma, vamos a decir, muy reactiva, ¿no? Eh, eh, Sobre todo, por ejemplo, cuando hay hijos, que es muy importante podernos separar de una forma responsable, porque eh, pues nuestros hijos necesitan que sus padres se puedan comunicar y que tengan una relación respetuosa entre ellos, aunque
ya no estén juntos, ¿no? Pero aún así, muchas veces, en la pareja, la separación, pues no hay respeto, ¿no? Eh, hay muchas acusaciones, ¿no? A veces se hacen cosas muy dolorosas, ¿no? Para ganar en el juicio, ¿no? Y eso despierta muchísimo dolor, muchísima rabia y muchísima desconfianza entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos tomando responsabilidad y gestionando adecuadamente lo que nos está activando ese proceso de separación. Muy bien. ¿Qué tal? Ahora me gustaría entrar en el mundo de las relaciones y esta, la herida de abandono y la desvalorización que comentas con mucho detalle en el libro. Pero antes me interesaba acabar un poco este primer bloque y irnos mm, a la idea esta de una vez conectas, te sacas las corazas y conectas, te abres y conectas con tu corazón y con lo que sientes, ahí mm, entonces, una vez estás de alguna manera vivo emocionalmente y sentimentalmente, ahí se trata de moverte por donde tu corazón te lleva. Y ahí déjame hacer una vuelta de tuerca más, porque sé que tú crees, y ahora entraré en el mundo de la consciencia, y el mundo de la consciencia no dual. Y es decir, hay un movimiento en alguna dirección una vez te abres y conectas con tu corazón. Nuestro corazón nos lleva a alguna parte. Cuando nos dejamos llevar por lo que sentimos y por donde estamos, allí hay vamos hacia algún lugar, vamos, por ejemplo, en el mundo de la conciencia no dual no se habla mucho del movimiento hacia el amor y la unidad. A veces también se habla del movimiento hacia el bien o el movimiento hacia un propósito o una intención que tienes tú como ser humano o una esencia. Es decir, una vez nos permitimos, nos damos de sentir nuestra vulnerabilidad y de conectar con nuestro corazón, ahí, ¿qué podemos esperar? Vale. Hacia dónde nos va a llevar ese Sí, el soltarnos y el dejarnos llevar? fíjate, el proceso de abrirnos es un proceso. Entonces, no es una cosa que mañana he decidido que mañana me voy a abrir y eso, ¿no? Tú empiezas a abrirte y entonces empiezas a entrar en contacto con tu mundo interior y se empiezan a mover una serie de cosas, ¿no? Pero lo que va a suceder es que a medida que nos abrimos, vamos a decir, entramos en contacto con algo más real, más auténtico. ¿Por qué te digo eso? Porque básicamente la mente es el programa que nos ha dado la sociedad. ¿Mm? Con eso no te digo que esté ni bien ni mal, pero simplemente es lo que me ha dado la sociedad, ¿vale? Y es necesario, ese programa. Pero si yo vivo a ese nivel, no estoy en contacto con mi naturaleza esencial, ¿vale? Entonces, para eso me voy a empezar a abrir. Me voy a empezar a abrir y entonces, a medida que me voy abriendo, me voy a ir poniendo en contacto con realmente con mi verdad, con lo que este ser humano, vamos a decir, viene a vivir y a compartir, que pueden no tener nada que ver con lo que la sociedad espera de mí, ¿no? Entonces, abrirse es impredecible lo que va a pasar, porque es como que vas a dejar de seguir el patrón que te ha dado la sociedad, ¿vale? Eso no quiere decir que vayas en contra de lo que te da la sociedad, ¿no? Simplemente que vas a empezar a escucharte y esa energía que no ha sido domesticada, vamos a decir, no se sabe dónde te va a llevar y a qué te va a llevar, ¿no? A mí me llevó pues a estar muchísimos años viajando, a vivir toda una serie de experiencias, ¿no? Que yo nunca ni siquiera imaginaba que eso se podía vivir. O sea, no es algo que yo pude planificar ¿no? Simplemente al empezar a escucharme, había un impulso interno que me iba llevando, vamos a decir, ¿no? Y lo que haces es que empiezas a descubrir
realmente un nuevo sentido en la vida que es único, incomparable para cada uno de nosotros. Entonces, no hay, vamos a decir, un patrón. Simplemente lo único que te puedo decir es, y como veo, trabajo con mucha gente que está en ese proceso de escucharse, es que a medida que nos vamos escuchando, lo que no es real empieza como a caer por su propio peso. ¿Sabes? Por ejemplo, si tú estudiaste una carrera porque es lo que se esperaba de ti, ¿no? Y empiezas a conectar con tu mundo interior, de repente te das cuenta que no quieres dedicar tu vida a, a eso que estudiaste, que en su momento lo tuviste que hacer, pero ahora tu energía no va por ahí, ¿no? Y entonces resulta que tu energía, yo qué sé, siente pasión por las plantas, vamos a decir, ¿no? Y entonces empiezas a descubrir que lo que tú realmente amas es el contacto con las plantas. Y a lo mejor tú estudiaste derecho y de repente lo que realmente te hace feliz es ser jardinero, ¿no? Y claro, eso va a generar un gran conflicto, porque probablemente tu familia te va a decir, a ver, te hemos pagado unos estudios, ¿no? Para que te ganes la vida decentemente como un abogado, como tu abuelo, como lo que sea, ¿no? Y de repente tú ahora quieres ser jardinero, ¿no? Entonces, a medida que uno entra en contacto con su espacio interno, no sabes lo que la vida te va a traer. Pero te puedo Qué asegurar. pasajera la de, es decir, porque muchas veces también decís, hay que confiar, ¿no? Y hay que dejarse, hay que soltarse. Eso implica que probablemente si sigues tu voz, es decir, tu voz interior no te va a llevar a la destrucción, por decir, ¿no? O No, no te va a para llevar, nada. es decir, si te dejas llevar por tu voz interior, puedes confiar que alguna parte interesante o algún lugar o no se conoce. No, porque lo empalmo esto, ¿qué tal? Con tu visión sobre la conciencia, ¿no? Porque, y tú has tenido experiencia, cuentas que has tenido una experiencia mística profunda, tuviste en el desierto y has vivido en la comunidad de Osho, has practicado mucho la meditación y entonces entiendo que has tenido una evolución y has comprendido en este viaje de contemplación y con estas experiencias que has tenido, has vivido un poco esta visión de que la conciencia está más allá del cerebro y de que está en todas partes, ¿no? Y entiendo que cuando conectas con tu voz interior y estás un poco conectando con esta energía que no sabemos exactamente lo que es, pero que te lleva, en teoría, te lleva hacia el amor y la unidad, ¿no? Tal como lo contáis, ¿no? Entonces, ¿de qué podemos esperar cuando nos soltamos? ¿Y qué podemos confiar de verdad de que vamos a llegar a ese Lo punto? primero que vas a encontrarte es un caos. Porque te he puesto ese ejemplo del jardinero para que lo entendieses, ¿no? Es en el momento que empiezas a conectar, dejas de seguir unas estructuras o unas expectativas eh, externas. Entonces, como dejas de seguir esas expectativas externas, eso va a generar caos a tu alrededor, ¿no? Sorpresa también, es decir, ¿cómo es posible que tú que llevabas un tipo de vida de una forma determinada, ahora pues eso ya no te interese y tengas interés por otras cosas, ¿no? Eso muchas veces genera confusión, genera juicios bueno, la gente de tu alrededor. Parece mentira que dejes esto y cómo vas a ganarte la vida siendo jardinero, ¿no? Entonces, por eso te digo, al principio, cuando tú empiezas a entrar en contacto con tu energía, con algo verdadero interno, al principio suele haber caos. Caos, te van a cuestionar, te van a decir que no, que te estás equivocando, que es irrazonable, que vuelve al redil, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Entonces, si a pesar de todo tú sigues escuchándote y confiando en lo que sientes, y ahí se requiere mucha valentía, tengo que decirte, porque vas a encontrar mucha oposición
¿eh? Nadie, si tú empiezas a escucharte, nadie te va a aplaudir. Más bien todo el mundo te va a cuestionar. Entonces requiere mucha valentía y tesón, ¿no? Y a veces enfrentarte a mucha desaprobación, ¿no? A mucho juicio. Pero dentro de ti tú sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Y porque sientes que estás alineado vamos a decir, con tu energía. Y, y eso, lo que uno no sabe es cómo se irá desarrollando eso, ¿no? Entonces, con el tiempo, uno aprende a confiar mucho en esa verdad interna, ¿no? Tú sabes, con el tiempo sabes que, aunque todo el mundo pueda pensar que estás equivocado, tú sabes que estás alineado con tu verdad y confías con eso. Y luego la vida, si tú no te retiras, si por miedo, vamos a decir, no renuncias, luego la vida te demuestra que ha sido una bendición escucharte, ¿no? Confiar en tu verdad. ¿Por qué? Porque entonces vas a crecer y florecer como ser humano. No vas a ser lo que la gente espera de ti, pero vas a florecer como ser humano. Y eso en la práctica, ¿qué significa? Significa que vas a hacer y compartir lo que tú has venido a hacer y a compartir, que puede no tener nada que ver con lo que los demás esperan de ti. En este viaje de autodescubrimiento, ¿qué tal? Has hecho un montón de cosas, ¿eh? El prana healing, Reiki, breath therapy, metaphysical hypnotherapy, channeling, counseling, constelaciones familiares, terapia de codependencia y sanación del niño interior, etcétera, etcétera. Y ahí te quería preguntar, ¿has visto realmente, porque cuando, por ejemplo, el mundo científico escucha hablar de energía como hacéis desde el mundo oriental, se pone muy nervioso, porque para ellos energía es otra cosa y no acaban de entender este tema, ¿no? Pues, y ellos, el mundo científico materialista, por decirlo, ¿no? Pues consideran de que la mente, el cerebro, la conciencia es la misma cosa, ¿no? Y ahí, ¿qué tal? Tú en toda esta, en todo todas estas experiencias que has vivido, ¿has visto realmente a gente trascender su conciencia individual, hacer cosas extraordinarias, mover cosas, telepatía, fenómenos psíquicos? ¿Has conocido a gente iluminada, como son, de esta gente que está súper, es decir, conectada con la conciencia no dual? ¿Cuál ha sido tu viaje en este campo? ¿Hasta dónde has llegado? Lo primero que me gustaría aclarar que eh, la ciencia no está en contra de la meditación, no son opuestos. La ciencia es la observación del mundo exterior, ¿vale? Del mundo objetivo. Y la meditación es la observación del mundo subjetivo, del mundo interior. En realidad, ciencia y meditación, digamos que son dos caras de la misma moneda, pero la ciencia está enfocado en lo objetivo y la meditación está enfocado en lo subjetivo, en lo interno, ¿vale? Por lo tanto, no, lo uno y lo otro no solamente no son contradictorios, sino que son complementarios, ¿vale? Y hoy día te puedo asegurar que hay muchísimos científicos que son meditadores, ¿vale? Entonces, cuando tú empiezas a observar tu mundo interno, ¿no? Obviamente empiezas a ver que dentro, ¿no? De tu subjetividad, pues ahí están pasando muchas cosas, ¿no? Puedes utilizar la palabra energía, puedes utilizar la palabra emociones, puedes utilizar el sistema nervioso, puedes llamarlo de muchas formas, ¿no? Pero lo uno no, para nada es contradictorio con lo otro, es en todo caso complementario, ¿vale? Entonces, en referencia a tu pregunta, ¿qué es lo que aporta a una persona la meditación, ¿no? El conocerse, el descubrirse. Pues lo que le aporta a una persona es que se transforma, ¿vale?
Cuando una persona realmente, porque cuando una persona realmente en su vida es importante, hay una parte, digamos, ese camino hacia adentro es muy importante, la persona se transforma, ¿no? Y esa transformación para mí es el milagro, ¿no? Para mí, claro, tú me has dicho algunas cosas, ¿no? Que para mí no son importantes, aunque sí te puedo decir que sí he conocido personas que tienen facultades psíquicas, ¿no? Que podríamos llamar extraordinarias, ¿no? Y a mí me parece algo bastante normal, ¿sabes? No lo veo como algo, quizá puedes decir, puede ser curioso, ¿no? Pero cuando ha habido, vamos a decir, una transformación profunda, esas cosas suceden naturalmente, ¿vale? Y Pero ahí, no necesariamente a todo el mundo, ¿no? y ahí, porque la meditación entiendo que es un proceso en el que uno empieza y hay una evolución, ¿no? Y ya estés en la escuela Zen o en la tibetana, o en donde estés, hay una serie de fases, ¿no? Y muchas veces en algún otro episodio, por ejemplo, recuerdo que nos hablaban de una primera fase en donde eres capaz de verte fuera, es decir, ves tu mente y los pensamientos y te ves tú desde tal. Una segunda fase en donde eres capaz de ponerte en silencio absoluto, ¿eh? Y de la no mente, ¿no? Y una tercera fase en donde ya hay una disolución del yo y ya de alguna manera Bueno, eh, esa eh, forma de explicarla yo no estoy muy de acuerdo. Es muy conceptual y nunca es de esa forma tan categórica, ¿sabes? Puedes decir que en diferentes etapas de un buscador, de un meditador, pues tienes diferentes experiencias, ¿vale? Pero no se puede etiquetar de esta forma porque no es desde el día uno al día eh, hasta los 5 años es una experiencia, de los 5 años nunca es así, ¿sabes? Y de hecho, a veces, personas que nunca han meditado pueden tener una experiencia de samadhi, ¿no? De superconsciencia y nunca han meditado y nunca siquiera han tenido un interés por la espiritualidad. Entonces, esto no es, vamos a decir, un movimiento lineal donde vas fase uno, fase 2, fase 3. Primero de todo es diferente para cada persona y para esas etapas, como tú lo dices, ¿no? Que se van solapando y se van mezclando, son diferentes, con diferentes matices, ¿no? No son algo tan categórico como tú lo estás mencionando, ¿no? Ni mucho menos, te lo puedo asegurar. y ahí, ¿qué tal? Por eso, por ejemplo, volviendo a Osho, él en sus últimos años eh, expresaba que había sido capaz de llegar a la iluminación, ¿no? Y como el estado de alguna manera superior, ¿no? Y al que parece que algunas personas son capaces de llegar. ¿Es esa una aspiración? ¿Ese es el fin del viaje? ¿Es ese un recorrido que todo el mundo puede alcanzar o solo unos cuantos? Eh, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, claro, la iluminación está como mitificada, ¿no? Eh, y, y entonces eso genera mucha confusión. La iluminación básicamente es saber quién eres. Entonces eso está al alcance de todo el mundo. Esto no es para unos elegidos, ¿no? Esto está al alcance de todo el mundo, ¿no? Lo que sí es verdad es que para muchas personas eso no es algo que acontece de un día al otro, vamos a decir, sino que es el fruto de una búsqueda y de un proceso, ¿vale? A veces un proceso de 10, 20, 30, 50 años, ¿no? Eh, a ese proceso donde tú vas descubriendo realmente lo que eres, ¿no? Se le llama el despertar, ¿no? O la iluminación. ¿Vale? Pero esto no es una cosa que sucede de un día a otro, ¿no? Esto es algo que uno va
despertando, va entrando en contacto, ¿no? Con su ser real y eso hace que te vayas transformando, ¿vale? Entonces, la iluminación nunca es algo que está en el futuro y que tú puedes hacer algo para llegar ahí. No, la iluminación nunca está en el futuro, siempre está, es tu estado, vamos a decir, tu esencia natural y siempre está en el ahora. ¿Mm? Entonces, incluso hacer mucho esfuerzo para conseguir algo en el futuro, lo único que haces es que te alejas de tu ser esencial, ¿vale? Eso no quiere decir que uno en su proceso de búsqueda tenga unas prácticas, ¿no? Toda una serie de experiencias que le están ayudando a descubrirse, ¿vale? Pero no es algo, vamos a decir, eh, para personas elegidas o especiales. Es para ti, para mí, para el vecino de enfrente. El despertar, y no lo digo yo, lo decía Buda, ¿no? El despertar es tu derecho natural, tu derecho, por el hecho de haber nacido, tú tienes el derecho a despertar, ¿no? Sí es verdad que no hay muchas personas que despierten porque viven de una forma muy inconsciente, ¿no? ¿Ah? Pero eso no les quita ese derecho. Eso es tu derecho natural. ¿Qué tal? Nos quedan 10 minutitos o así y me gustaría abordar uno de los temas que más trabajas y que son las relaciones, ¿eh? Y las relaciones especialmente de pareja que muchas veces son las más conflictivas o las más difíciles, ¿no? Entonces, has hablado antes de la herida de abandono, la herida de la vergüenza o desvalorización, como dos heridas típicas que se producen en las relaciones de pareja, eh, y hemos hablado mucho de conectar con nuestro corazón y con la vulnerabilidad. Esto, en las relaciones de pareja, ¿qué tal? Ya sé que la pregunta es muy amplia, ¿eh? Pero ¿cómo consigue uno tener relaciones saludables y relaciones buenas? Hay mucha gente que aspiramos a tener relaciones saludables y muy buenas y íntimas. ¿Cómo se consigue? Eso es. Yo creo que eso es una aspiración universal, ¿no? Todos quisiéramos tener buenas relaciones y todos nos gustaría tener un buen compañero, una buena compañera, una buena relación de pareja, ¿vale? Entonces, básicamente, para mí hay tres elementos que necesitamos. El primero es, necesito conocerme y conocerme profundamente. Y me dirás qué tiene que ver lo uno con lo otro. Pues está muy relacionado. Porque las relaciones, particularmente las relaciones de pareja, activan todas nuestras heridas, todos los temas incompletos, todo nuestro trauma, ¿no? Por eso las relaciones son tan difíciles, ¿no? Todo el mundo quiere que en su vida haya amor e intimidad, pero todo el mundo tiene dificultades para crear un vínculo sano de amor e intimidad. ¿Por qué? Porque la relación, antes o después, va a activar nuestras heridas y nuestros traumas. Siempre digo, antes de que nos intercambiemos el teléfono, ya estamos muy heridos. Ahora es cuestión de ver cuándo van a activarse las heridas, ¿no? A algunas personas las heridas se activan antes de la primera cita. ¿Qué quiere decir? Que mis heridas están tan a flor de piel que ya ni siquiera me puedo acercar a las personas que realmente me gustan, ¿no? Y en lugar de acercarme a las que me gustan, como no me siento adecuado, no me siento merecedor, me acerco a las que están desesperadas, ¿no? Ya empezamos mal, ¿no? Entonces, primero necesito conocerme. Segundo, necesito tomar responsabilidad de mi cuerpo emocional. ¿Por qué? Porque la relación, antes o después, va a activar mis heridas, mi trauma, mi enfado, mi resentimiento con el mundo masculino y el mundo femenino. Si yo no soy capaz de tomar responsabilidad por estas heridas que tengo dentro, esto va a dañar la relación.
Por eso es tan importante, pero para poder responsabilizarme primero necesito conocerme, ¿no? Eso es todo un viaje, conocerme. Luego, aprender a tomar responsabilidad de lo que me activa la relación de pareja. Y un tercer punto es, necesito empezar a darme cuenta de cuándo estoy abierto y cuándo estoy cerrado. Quizá este punto es el más difícil de todos, porque todo el mundo se cree que está abierto, pero eso es una idea que uno tiene, ¿no? Pero si yo no me doy cuenta si estoy abierto o cerrado, entonces yo no voy a entender lo que me pasa en las relaciones. Yo me puedo creer que estoy muy abierto, pero eso no significa que yo esté conectado con mi energía. Mm. Solamente cuando yo me doy cuenta de que estoy cerrado o estoy abierto, ¿no? Ahí me doy cuenta de dónde estoy y desde ese lugar puedo actuar. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que estoy cerrado, en ese momento no es el momento adecuado para arreglar un problema con mi pareja. ¿No te parece? Si yo quiero arreglar un problema con mi pareja cuando estoy cerrado, lo único que voy a conseguir es que ella se cierre. Por tanto, voy a tener que esperar, ¿no?, a que haya un poquito de apertura aquí para poder abordar con honestidad y vulnerabilidad lo que nos está pasando. Y ahí, ¿qué tal? Yendo a los tres puntos, el primero y el segundo, ¿cómo sabe uno las heridas que tiene? Y especialmente estas dos que tanta importancia tú le das, la herida de abandono y la de vergüenza o de desvalorización. ¿En qué consisten estas heridas y cómo uno es capaz de detectarlas que verdaderamente las tiene en las relaciones que va teniendo? Estas dos heridas son universales. Lo cual no quiere decir hay personas que las tienen mucho más profundas que otras, ¿no? Pero la herida de abandono está relacionada con momentos en la vida donde lo que tú necesitabas, la vida no te lo dio, ¿no? Entonces, ¿quién no se ha encontrado en muchas situaciones en la vida donde aquello que tú necesitabas, la vida no te lo ha podido dar? Todos, ¿no? Incluso aunque tus padres te han querido mucho y se han esforzado mucho en tu educación y en darte lo mejor, habrá muchas cosas que ellos no te hayan podido dar. Puede ser que no hayan podido estar muy presentes emocionalmente para ti, puede ser que no hayan sabido valorarte o apoyarte en ciertos momentos de la vida, puede ser que algunos temas ellos se sintiesen muy incómodos y ahí no podían abrirse a compartir eso contigo, ¿no? Es decir, hay muchísimas situaciones donde aquello que necesitábamos, y no me refiero a algo físico, sino a lo emocional, la vida no nos lo pudo dar, ¿vale? Entonces, tenemos esa herida de privación o abandono, se llama herida de privación o abandono. Y esa herida se va a activar cada vez que tu pareja no es como tú quieres que sea o no te da lo que tú esperas. Y fíjate, algo que tú puedes entender, hombre, mi pareja no tiene la obligación de ser como yo quiero, ni darme todo lo que necesito. Tú eso lo puedes entender, cualquiera lo puede entender. Pero cuando se activa la herida, sientes dolor, sientes rabia, te sientes traicionado. ¿Por qué mi pareja no me está aportando esto? ¿No? Por tanto, esa herida de abandono y de privación se va a activar sí o sí en las relaciones de pareja. En todas, no hay forma de escaparse. Y si eso no lo gestionamos bien, eso se puede cargar la relación. Y luego la otra herida que tú mencionabas, porque hay otras, ¿no?, es la herida de vergüenza y desvalorización. Esa herida se crea en la infancia con las experiencias que vivimos, donde el mensaje que recibíamos es tú tal como eres no eres adecuado, no eres suficiente, no eres merecedor, ¿no? Hay algo en ti que no está bien, ¿no? Entonces, esa herida es muy dolorosa y siempre está enmascarada, ¿no? Todos nosotros, no hay nadie que salga a la calle con un letrero que diga yo soy defectuoso, ¿no? O yo no valgo, o yo no sirvo. No, nadie, ¿no? Todos enmascaramos eso, ¿no? Entonces, la relación de pareja, antes o después va a ponernos en contacto con esta herida
de no merecimiento, de no ser adecuado, de no ser suficiente, ¿no? Y esto va a generar muchas dificultades, es un reto muy grande en la relación de pareja, ¿no? Y esto puede aparecer después de años de relación, ¿no? O puede aparecer la primera cita, ¿no? No se sabe, ¿eh? Hay muchas variables, ¿no? Y en función de cómo gestionemos esta herida, eso nos va a ayudar a crecer, a abrirnos, incluso a sanar nuestro mundo interior, o lo contrario, eso va a hacer que me proteja, cree una máscara, ¿no? Para que tú no veas cómo yo me siento internamente, ¿no? Y esa máscara o esa coraza va a impedir que tú puedas entrar dentro de mí. No te voy a dejar entrar dentro de mí porque no quiero que veas cómo me siento por dentro. Entonces, esa herida es muy importante porque condiciona mucho nuestra forma de relacionarnos. ¿Y qué tal? Y ahí, em, cuando eres capaz de superar estas ideas y de alguna manera te muestras tu vulnerabilidad y conectas desde tu corazón y entras un poco en este espacio de intimidad, ¿eh? Em, la intimidad es un concepto que lo trabajas mucho como este espacio donde eres capaz de conectar con una persona desde el corazón y con amor, ¿no? Y ahí mm, hay mucha gente que desarrolla intimidad y amor, ¿no? Pero después también está toda la parte de la sexualidad, que muchas veces la sexualidad te puede llevar a querer tener varias experiencias y amplias experiencias. Entonces, me gusta mucho que te he escuchado algunas veces dice, me gustan un par de frases que dijiste, que decías, hay mucha gente que tiene sexualidad abundante, pero muy escasa intimidad. O hay mucha gente que tiene sexualidad íntima con una persona, pero muy abundante, de alguna manera, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo lo incluso decías una frase que decías, en la sexualidad, toda esta gente que tiene muchas experiencias sexuales, que son muy abiertos o que tienen tal, dices, en la sexualidad pagas un precio. También te he ido a escuchar alguna vez, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos con todo? Porque uno al final tiene la parte de la sexualidad, la parte del amor y la intimidad, la parte de construir un proyecto de seguridad, de familia, de convivencia. Entonces, lo que cuesta muchas veces es aunar todo esto de manera conjunta con una Vale. persona. Mira, lo primero, una aclaración. Esto no se supera, ¿sabes? Esto es algo con lo que vas a vivir siempre. Esto no es algo de que ya lo he superado. Yo nunca digo ya lo he superado. ¿Y por qué? Porque cada vez que he dicho ya lo he superado, la vida me ha demostrado que queda mucho más por ver, ¿vale? Entonces, esa frase yo no se la recomiendo a nadie, porque cuando uno dice yo ya lo he superado, es como yo ya este tema no necesito mirar nada ahí. Y eso es un autoengaño. Cuando tú te abres, no es que no superas nada, simplemente en este momento estoy abierto, pero yo no sé si esta noche o mañana yo podré estar abierto. Mm. Es imposible, yo no puedo saberlo, ¿vale? Puede ser que en este momento sí pueda abrirme a ti, pero a lo mejor mañana no me puedo abrir a ti, ¿vale? Entonces no hay nada superado. Esto es un continuo. Hay momentos en la vida que me puedo abrir y momentos que no me puedo abrir, ¿vale? Entonces, en referencia a lo que decías de la intimidad y la sexualidad, ya sabes, yo hago la diferencia, ¿no? Una cosa es sexualidad y otra intimidad. Se puede tener mucha sexualidad con una persona o con muchas personas y cero intimidad, ¿no? ¿Por qué? Porque para que haya intimidad tengo que abrirme. Vamos a decir, para que haya intimidad, mi corazón tiene que conectarse con el corazón, con la energía de la otra persona, ¿no? Entonces, esto es fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica es complejo, porque abrirme me va a poner en contacto con un montón de cosas que a lo mejor no voy a ser capaz de sostener, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo que cuando nos acostamos con alguien pagamos un precio, ¿no? Es una forma metafórica de decir, es que
cuando tú intimas sexualmente con alguien, se van a activar temas tuyos internos. Tú no eres un robot. Aunque a veces algunas personas se comporten como robots, no somos robots. Cuando nos abrimos a intimar sexualmente con alguien, se nos mueven un montón de temas internos. A eso es lo que yo me refiero que pagamos un precio, ¿no? Me pone en contacto, por ejemplo, con mis miedos, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a ser dependiente, miedo a enamorarme, ¿no? Me pone en contacto con un montón de temas internos cada vez que conectamos sexualmente con alguien, ¿no? Eso hace que algunas personas tengan mucho miedo a abrirse y entonces, vamos a decir, tienen una sexualidad disociada, desconectada de su cuerpo emocional, ¿no? Y se puede vivir así, ¿no? Y eso no está ni bien ni mal, lo que pasa es que es como muy limitado, ¿no? Es como, en vez de poder tener un pastel, pues estás con un trocito del pastel, ¿no? La realidad es que la intimidad con otro ser humano es algo físico, es algo energético, incluso te diría es algo espiritual. Entonces, limitarlo solamente a algo físico, pues es quedarse con las migajas, ¿no? No es que esté mal, es simplemente quedarte con las migajas. Y, Y y ahí, todos sabemos que eso no es nutritivo. A la larga, eso es adictivo, pero no es nutritivo. No nos nutre, ¿vale? y ahí, ¿qué tan es donde tiene mucho sentido todo el trabajo que haces en el campo del Tantra, ¿no? Que el Tantra es es decir, el trabajo del Tantra es precisamente abrir tu corazón, ¿no? Para poder tener relaciones íntimas y abrirte a la vulnerabilidad y a esta conexión que lleva la intimidad, ¿no? La gente se confunde mucho, ¿no? ¿Qué tal con el tema del Tantra? Y sobre todo aquí en el mundo occidental, que se vincula mucho con una sexualidad abierta o con cosas de este tipo, ¿no? Cuando más bien el Tantra lo que te permite es conectar precisamente con tu niño interior, tu vulnerabilidad y poder establecer relaciones íntimas. Es así, ¿no? ¿Qué tal? El Tantra lo que nos ayuda es a estar presentes. Y en realidad lo que el Tantra propone es que la intimidad sea una meditación. Pero, claro, tenemos una idea a veces de una meditación como algo rígido, serio, ¿no? Y no me refiero a eso. Como meditación me refiero a entrar conscientemente en algo, ¿vale? Entonces, una de las áreas de nuestra vida donde somos más inconscientes es en la sexualidad. ¿Por qué? Porque hemos vivido pues ahora 20 siglos de represión, ¿no? De mucha condena, y entonces eso hace que entremos en el mundo de la sexualidad de una forma muy inconsciente. ¿Mm? Lo que nos ayuda al Tantra es a estar relajados y estar presentes cuando conectamos con alguien. Pero ya no al hacer el amor, sino a tomar un café, a tener una conversación, a mirarle a los ojos a esa persona, ¿no? El poder estar realmente relajado y presente con lo que hay en este momento. Luego, obviamente, si hay una relación íntima, es tu pareja o hay una relación íntima, pues ese estado de presencia lo vas a llevar a ese compartir energético que puede ser hacer el amor o simplemente estar dando un paseo en la naturaleza con esa persona. Entonces el Tantra nos ayuda a traer conciencia y amor a nuestra vida. Y ahí cuando haces el trabajo del Tantra también, ¿qué tal? Hablas mucho de conectar con la parte masculina y la femenina, pero entendiendo que cada persona tiene estas dos partes dentro de uno, ¿no? Y que muchas veces solo estamos conectados con una de las dos energías, la masculina o la femenina, y no necesariamente que seas hombre quiere decir que estás conectado con la masculina, ¿eh? Pero
ahí también hay una evolución, ¿no? ¿Qué tal de aprender a conectar con los dos tipos de energía dentro de uno? Sí, todos somos energía masculina y femenina, ¿no? Independientemente si vives en un cuerpo de hombre o en un cuerpo de mujer. Eh, Tradicionalmente, al hombre se le ha reprimido mucho su energía femenina, ¿no? Y eso nos ha limitado, ¿no? Nos ha desconectado de nuestra sensibilidad, ¿no? De nuestra suavidad, de nuestra capacidad de escucha, ¿no? El habernos desconectado de nuestro lado femenino, ¿no? La mujer se le ha desconectado mucho de su lado masculino, de su energía masculina, ¿no? Y eso le ha desconectado de su asertividad, de su poder, ¿no? De toda una serie de cualidades internas que son necesarias también para la vida. Entonces, la meditación lo que hace es que equilibra, nos equilibra nuestra energía masculina y nuestra energía femenina y nos enriquece, nos hace más totales. Vale. Vale, ¿qué tal? Ya tenemos que ir acabando y es la última pregunta. Bueno, la penúltima porque al final te pediré un consejo final muy rápido, pero esta te la elaboro un poco porque es una gran duda y que enlaza con esto del Tantra, ¿no? Y que enlaza con toda la conversación que hemos tenido, ¿no? Con uno de los podcasts, un psicólogo, ¿verdad? Nos decía que básicamente en el ser humano hay como dos energías, él decía. Era una energía que es un poco esto que cuentas del Tantra, que nos lleva a soltar. Él la vinculaba con el Thanatos también, con la muerte, ¿no? El soltar, el vivir en el ahora. Él le llaman en inglés el being, el poder del ahora, ¿no? Y el tener esta presencia y el no estar ni en el pasado y en el futuro. Pero él decía, el problema muchas veces de la gente que vive demasiado en el being, dice, hay algunos excesos y él hablaba del acomodamiento e incluso la adicción. Decía de cuando estás demasiado en el presente y siempre quieres estar, pues como que también podía llevar comportamientos adictivos, ¿no? Y decía, y la segunda energía, dice, es el crear el eros, es el llegar a ser, es toda esta energía que nos impulsa a conseguir cosas, ¿no? Y a ser alguien, tal. Y ahí decía los excesos y él, esto en inglés le llamaban el becoming, ¿no? Y entonces decía, los excesos del becoming precisamente es toda esta presión del conseguidor o el éxito y la gestión del fracaso, los temas de autoestima, ¿no? Y entonces ahí, escuchándote a ti hoy, pensaba, igual este dilema no está correctamente planteado, ¿no? Porque muchas veces cuando estás y conectas con tu corazón y estás en el aquí y ahora y con tus vulnerabilidades, no solo estás en el soltar, sino que también estás en el crear, ¿no? Y en el hacer las dos cosas. Y quizá lo importante no es llegar a ninguna parte, sino que es precisamente el camino que haces al recorrer. No sé, qué dirías sobre este tema? Bueno, entiendo de dónde viene eso, ¿no? Vamos a decir, ese dilema que en inglés es being or becoming, ¿no? Am, pero eso, por ejemplo, yo no veo ahora un conflicto para nada en eso, ¿no? Eh, eh, mm, mm, para mí, ser y creatividad van unidos, ¿no? No son dos cosas separadas, ¿no? De hecho, cuanta más, cuanto más enraizado uno está en el ser, más creativa se vuelve su vida. Pero no desde el ego, porque, claro, el becoming, en inglés, normalmente hacen referencia a todo el esfuerzo que hace el ego para intentar conseguir cosas, ¿vale? Pero la creatividad no viene desde ese lugar, la creatividad viene desde el ser, desde la quietud interna. Esa quietud interna, ¿no? Es la fuente de la verdadera creatividad, ¿no? Entonces,
ser y creatividad no son dos cosas separadas, sino que son dos cosas que no son dos cosas, en realidad es la misma energía, te tengo que decir. Muy bien. ¿Qué tal? Sí, pues yo lo había visto exactamente igual, con lo cual veo que he ido entendiendo todo lo que nos has contado. ¿Qué tal? Para los oyentes que han resonado mucho con todo lo que hemos contado hoy y que sienten que tienen que hacer un trabajo y que quieren evolucionar en el trabajo que hoy nos has ido un poco contando y desgranando, eh, ¿cuál podría ser un primer pasito, una cosa concreta que puedan hacer, un consejo final para que les darías para ponerse en marcha, para arrancar? Mm. Pues yo les diría que todos necesitamos conocernos profundamente para que nuestra vida tenga un sentido. Entonces, hay muchos caminos y herramientas para ello y muy buenos, ¿eh? Um, entonces, lo que le diría a alguien es, confía un poquito en tu corazón, hacia dónde tu corazón, qué es lo que le atrae, porque puede ser que haya personas que sientan mucha atracción pues a iniciarse en el mundo de la meditación, otros a lo mejor pues tienen más atracción a lo mejor a través de, yo qué sé, de la danza, ¿no? O de la pintura, de la creatividad. Otras personas quizá tengan la necesidad de conocerse a través de herramientas terapéuticas, ¿no? Y ahí hay muchísima variedad también. Entonces, lo que yo diría es confía y explora eh, mm, mm, diferentes caminos que te ayuden a conocerte. Mm. Muy bien. ¿Y qué tal? Y ahí, la gente que quiera acceder a ti, entiendo que tus cursos, tus talleres, todo lo que tienes, pueden acceder a través de tu página web y que continuamente estás haciendo formaciones, seminarios, retiros y cosas de este tipo, ¿no? Sí, en mi página web, que es www.transformacion-interior.com. Ahí pues siempre hay los programas con mucha antelación, desde seminarios de fin de semana, a veces son talleres, a veces online también, pero ahora mucho más presencial. Y luego también formaciones, que son retiros normalmente de 8 días, ¿no? En la naturaleza. Entonces, toda esa información la pueden encontrar en mi web y, y ahí son diferentes propuestas, ¿no? De autodescubrimiento y de adquirir recursos para gestionar nuestras heridas y nuestro cuerpo emocional. Muy bien. ¿Qué tal? Ha sido un auténtico lujo y un placer y una gozada poder conversar contigo y muchísimas gracias por tu tiempo y por tener un ratito para conversar con nosotros. Un gusto compartir con vosotros. Un gusto conocerte, Xavi.